El día de hoy vamos a trabajar sobre la continuidad de la unidad temática que tiene que ver con relación de los sectores con la economía, factores productivos y engancharlo con el tema de la clase anterior, también relacionado con bienes y necesidades. Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos sectores de la economía que interactúan entre sí para cubrir sus necesidades a través de los bienes. Recordemos que los sectores eran sector familia, empresa, gobierno y que habíamos agregado un cuarto sector financiero que era un poco más moderno en la estructura. Lo que hoy nos vamos a detener para charlar es sobre las relaciones de estos sectores de la economía. Como vemos aquí, tenemos el sector familia que le paga un precio al sector empresa por los bienes y servicios que le adquiere. A su vez, en otro tipo de relaciones, el sector familia es la mano de obra del sector empresa quien paga un salario como retribución. Con ese salario es con el que las familias pagan el precio de los bienes y servicios y a su vez le pagan al Estado o al gobierno los impuestos correspondientes, para los cuales reciben como contraprestación la cobertura de las necesidades básicas que tienen las personas. Este sector empresas, a su vez, al Estado, por supuesto, le paga impuestos. El Estado o el gobierno ayuda a esas empresas, en algunos casos con subsidios o reducciones impositivas o ventajas impositivas, y en otros casos también está detrás de la ayuda y la cobertura de las necesidades básicas. Recordemos que cada uno de estos sectores tiene objetivos y funcionamiento y razón de ser absolutamente independientes y diferentes, salvo en esta opción especial, y por eso lo marcamos superponiendo los sectores, en cuanto a empresa, financiero y gobierno. Lo que la familia necesita es cubrir sus necesidades básicas para poder vivir, crecer y desarrollarse. El objetivo de una empresa es obtener ganancias, si es una empresa comercial, y de prestar servicios y ayudar a la comunidad si son empresas que no tienen que ver con la actividad comercial. El objetivo del sector gobierno es prestar la cobertura de las necesidades básicas que tienen sus sectores dentro de la economía. Y el punto medio es el financiero, ¿por qué? Porque hay algunas entidades financieras que operan comercialmente, que pueden ganar dinero, pero que forman parte de los gobiernos. Por ejemplo, un banco provincial, Banco de la Provincia de Buenos Aires o Banco de la ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de las empresas, porque hay bancos que están formados como sociedades, que en general son los bancos privados. Dentro de esta estructura de sectores, el primer lugar donde interactúan es en la economía local. Es decir, que todo lo que cada uno de estos sectores hace va a impactar de manera directa a alguno de los otros sectores de esta misma economía local. Algunas de esas decisiones y de esas acciones van a traspasar las fronteras de un país y van a afectar las economías regionales. Y por supuesto, fuera de esto, en los últimos años se lo conoce como globalización, también algunas de las acciones y reacciones que tienen los sectores dentro de una economía local impactan en la economía global. Lo que importa aquí y tenemos que ver son los bienes y las necesidades. Esas necesidades tienen una clasificación, pero en general esta clasificación indica que no es independiente, es decir, puede haber una necesidad que sea de la sociedad y que sea primaria. Hoy por hoy en Argentina lo estamos viendo, estamos teniendo necesidades que son de la sociedad que se están imponiendo por sobre las necesidades individuales o por sobre las necesidades primarias incluso en algunos casos. El famoso tema de aislamiento y la posibilidad de no conseguir todos los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades nos estaría indicando que algunas necesidades de los individuos no se están cubriendo, que son necesidades primarias, pero que esto es así porque hay una necesidad de la sociedad colectiva y pública, de orden público, que es superior a esa necesidad de esa persona individual. Todas esas necesidades, como nosotros vimos y estudiamos en la clase anterior, se cubren con bienes.
Esos bienes también tienen una clasificación, pueden ser libres o económicos, pueden ser de capital o de consumo, y esta clasificación, al igual que en la de necesidades, no es excluyente. Es decir, un bien puede ser económico y de consumo, o económico y un bien intermedio. ¿Por qué necesitamos saber esta clasificación? Porque hay algo que es absolutamente importante para la economía y que es que los bienes libres, en principio, la economía no los estudia, pero sí los cuida. Un ejemplo de bien libre es el aire. Hoy por hoy el aire no se produce, sobra en la economía, no tiene precio. Ahora, es importante cuidarlo para que no falte. Son bienes que, como su nombre lo indica, al ser libres son ilimitados, es decir, no hay problema de que vaya a escasear. ¿Por qué hacemos esta diferencia y marcamos como importante? Porque todo aquello que es escaso produce la sensación y la necesidad de tenerlo. Y entonces el Estado debe procurar que a través de todo el mecanismo del sistema económico se pueda proveer de esos bienes para satisfacer las necesidades. Cuando ese bien no está y no se puede producir, hay una necesidad que está insatisfecha. Es importante saber el tipo de necesidades para saber si lo que estamos no teniendo cubierto es una necesidad básica o no. Hoy, con el aislamiento en Argentina por el problema del COVID, estamos viendo que algunos sectores, o vemos en las noticias, que quieren establecer como cuáles necesidades cubrimos primero y lo priorizan en dos grupos. ¿Priorizamos la salud o priorizamos la economía? ¿Nos quedamos en casa y nos cuidamos por un tema de salud, no importa lo que pase en la economía? La realidad es que estas situaciones tan extremas solo se ven en las teorías y en los libros para estudiar un modelo a desarrollar. Nunca nada en economía es tan extremo para hablar de blanco y negro. No porque uno no tenga la fortaleza para tomar las decisiones, sino porque, como vamos a ver a lo largo del año, hay muchas variables, muchas acciones y muchas reacciones que implican que la decisión no es tan simple. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver y qué es lo que le importa a la economía, lo que aquí parece ser una balanza. Es decir, siempre la economía y el gobierno, que es quien toma las decisiones que nos van a impactar a todos, va a trabajar para que esa balanza esté equilibrada. ¿Qué es lo que necesita equilibrar? Dos elementos, las necesidades y los bienes, que no es casual que veamos en la gráfica que las necesidades son muchísimo más que los bienes. No porque los bienes no alcancen, sino porque esa relación, a medida que uno va teniendo más bienes, va teniendo más necesidades o necesidades diferentes. Y esto no está mal. No hablamos solamente de cuestiones de necesidades que tengan que ver con el dinero y el confort de un estilo de vida, sino también una necesidad básica es la educación. Y cuando yo aprendo el valor y la importancia de educarme, quiero más y quiero aprender más y quiero estudiar más y quiero progresar en ese nivel de educación. Y no tiene que ver con lo que a veces uno puede llegar a confundir de decir tengo más necesidades porque quiero más autos, quiero más casas, quiero no. Hay necesidades de todo tipo y también las necesidades que no tienen que ver exclusivamente con lo económico son importantes para satisfacer. Estas necesidades hacen al desarrollo de la persona. ¿Cómo se producen los bienes que satisfacen esas necesidades? A través del sector empresa, que es el encargado de ello. Para esto, el sector tiene factores de producción, elementos que necesita sí o sí para producir. En los libros tradicionales van a escuchar que es el sector naturaleza, trabajo y capital, o tierra, trabajo y capital. En los últimos años se agregó, últimos años hablo más de 50, un nuevo factor que es el conocimiento o el know-how. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la tierra, puedo tener la gente que venga a trabajar, puedo tener plata para pagar los sueldos, para pagar el alquiler. Cuando hablamos de tierra no hablamos exclusivamente del valor de la tierra por ser un campo, puede ser una fábrica, puede ser un negocio. Yo puedo tener la gente que el empleado que venga a trabajar, puedo tener plata para comprar la mercadería o producirla, puedo tener la plata para pagar el alquiler, para pagar los impuestos que implique la propiedad en la que voy a realizar la actividad, pero si no sé cómo organizarlos, cómo establecer mis precios de venta, cómo analizar mis costos, cómo combinar para que la producción sea lo más eficiente y eficaz posible, todo esto no sirve de nada. Esto se ha estudiado en estos últimos años y por eso el factor conocimiento
es un factor absolutamente necesario y tiene que ver con lo que ustedes están haciendo hoy acá a través de estas clases o de cualquier clase que estén tomando. Es capacitarse, es conocer más, es tener el conocimiento para que ustedes puedan combinar los factores que tengan y poder obtener el mejor resultado posible. Cada uno de esos factores productivos, como les expliqué recién, tiene un costo. ¿Y por qué es importante, por lo menos en términos generales, conocer estos costos? Porque del costo de un factor y de la combinación de factores yo voy a determinar mi costo total. Ese costo total va a tener un porcentaje de ganancia que la empresa quiere tener porque es su objetivo y su razón de ser y va a fijar un precio de venta. Ese precio de venta es el que el sector familia estará dispuesto a pagar. No siempre por una cuestión de voluntad, sino también por una cuestión de necesidad. Entonces vemos aquí que el equilibrio entre los costos, el porcentaje de ganancias y el precio de venta afecta de manera directa al sector familia, que es quien va a demandar ese producto. En los casos en los que ese sector empresas se abusa en la determinación del precio de venta, tiene que estar el Estado papá interviniendo para que esto no ocurra. Si ese precio de venta está estipulado y no es una cuestión de abuso, sino que es una cuestión de costos, porque los costos son altos, pero el sector familia no puede pagar el precio de ese bien, es donde el Estado interviene, esto lo vamos a ver más adelante, con algunas ayudas. Estas ayudas pueden ser a un sector o al otro. En el caso que vemos hoy es al sector empresas, porque estamos hablando de factores productivos. En el caso de la realidad de Argentina de hoy, vemos, por ejemplo, que el Estado está interviniendo ayudando al sector familias, otorgando subsidios, otorgando vales o tarjetas de alimento para poder comprar los alimentos porque no tienen los recursos necesarios. Ese es un ejemplo concreto, más allá de analizar momento y cuestiones políticas, es un ejemplo concreto en las cuales el Estado está ayudando a aquellos sectores que en la determinación de la compra y la venta del producto no se están pudiendo encontrar. Hasta aquí el tema que teníamos para ver en la clase de hoy, que era retomar los sectores productivos, los sectores de la economía, ver la relación que hay entre ellos, darnos cuenta que siempre tiene que haber un equilibrio entre las necesidades y los bienes. Ese equilibrio se encuentra en la economía, en lo que yo demando y en lo que se produce y en los impuestos que pago. Cada decisión que toma uno de estos sectores impacta de manera directa a otro y de manera indirecta a otros. Por ejemplo, si el Estado hoy le da un subsidio a una empresa o a un rubro para poder producir bienes de manera más económica y obtener un precio de venta más bajo, el impacto directo de esa medida es al sector empresa, pero la familia se va a ver beneficiada de manera indirecta. Es una cadena. A lo largo de todo el año vamos a hablar mucho de las cuestiones de cadenas, porque es la manera en que la economía se relaciona. No son compartimentos estancos, no son cosas independientes, sino que todo se va relacionando para llegar a armar y que podamos entender y aprender lo complejo, lo interesante y lo apasionante de armar un modelo económico. Nos vemos en la próxima clase.